Hola, ¿cómo te va? Bueno, Hola José, hola Hola, Augusto, ¿cómo ¿cómo están? estamos? Buenas Muy noches. buenas noches, hola a todos los amigos. Hola, hola. bueno, Sí, yo traigo un tema que me sigue dando vueltas y me da vueltas y me da vueltas, que ya lo hemos planteado, se los he preguntado, sobre el tema Leda Bergonzi, la supuesta sanadora que vive en Rosario. Sí, sí. Yo te pregunté el otro día, José, bueno, vos has traído unas notas que has ¿quién has es? escrito Bien. sobre el caso. ¿Quién es? Bueno, A ver. eso justamente, mira. A ver. En la charla esta vamos a tratar de ver quién fue, de dónde salió, cuáles son los criterios que tiene la iglesia para interpretar si es de Dios, no es de Dios, este tema de... podemos hablar de los carismas, ¿no? Podemos hablar de los comunicados, cómo acompañó la iglesia Sí, este porque al caso. principio acompañó, después hubo un quiebra y bueno, a ver. Sí, también podemos ver algunas opiniones de la gente sobre este tema. Así que bueno, empecemos dando el marco El a marco, la el cosa. marco. ¿Quién? El caso Leda Bergonzi. Leda Bergonzi, una mujer casada con hijos, no sé si tiene 3 o 4, algo así, una mujer relativamente joven, 40 y pico de años, de Rosario, pertenece a un grupo, tiene un grupo hace varios años, un grupo carismático, Soplo de Dios Viviente, un grupo de oración, que se reunían, hacían misa, cantaban mucho el Espíritu Santo, como hacen los carismáticos, ¿no? Y bueno, en un determinado momento es como que, viste, ellos oran sobre las personas, interceden constantemente, qué sé yo. Es como que algunas personas empezaron a decir que tenían mejoría o se sentían que habían sanado de alguna cosa a causa de las oraciones del grupo y especialmente de Leda Bergonzi, que era una de las integrantes. Y bueno, y se empezó a correr, a diseminar este tema de que era una sanadora, Claro. ¿no? de este grupo carismático. Y empezó a organizar misas con adoraciones y con una especie de imposición de mano. Tampoco era que se ponía así, ¿no? Sino que a veces los tocaba y que se oraba sobre la persona y así. Bueno, la cosa es que se empezó como a popularizar esto en Rosario y cada vez iba más gente, más gente. Al principio se reunían creo que en una parroquia, les quedó re chica. Después pidieron un lugar más grande, le dieron la sociedad rural, entraba mucho más gente, obvio, empezaban como a las 2 de la tarde y terminaban como a las 10 de la noche. No, sí. Eran multitudes. Sí. Yo la he visto por televisión, multitud. Y bueno, y empezaron a llamar al arzobispado, a preguntar, che, ¿qué es esto de esta señora? ¿Sana, no sana? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué sé yo? Y bueno, entonces como que la iglesia decide tomar cartas en el asunto y decide hacer un discernimiento sobre este tema. Entonces saca un comunicado diciendo, bueno, dado que acá muchas personas llaman al arzobispado por este tema, dado que de los medios de comunicación, porque también empezó a salir los medios de comunicación, Bueno, no solamente de Rosario. En un programa de Mirta Legrand ella estuvo presente, fue invitada. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. No. Claro, entonces parece ser que se empezó a hacer como grande el tema y entonces el arzobispado de Rosario hizo algo que normalmente, no sé, uno no está acostumbrado a que la iglesia tome como parte así, ¿no? Y empezó a hacer un discernimiento, para eso hicieron un comunicado diciendo, bueno, dado la repercusión que tuvo esto, vamos a ver qué pasa, digamos. Designaron un sacerdote y empezó a acompañar a este grupo de oración, ¿no? Celebraba las misas, qué sé yo, todo eso. Y bueno, después de un año de discernimiento, por decir así, y de acompañamiento de estas manifestaciones, emite un segundo comunicado el arzobispado. Creo que vos habías leído ese, Claro. Entonces me preguntaba... Y hubo como un quiebra allí, ¿no? Claro, es como que al principio se apoyó y después es como que se le retiró un poco el apoyo. Como dijiste vos recién, enviaban sacerdotes para que dieran las misas en esos encuentros. Sí, para confesar también, porque había muchas confesiones. Pero después hay el comunicado al cual ibas a hacer mención. Claro, en el que dan, un segundo comunicado. en el que dan conclusiones, en el que rescatan lo positivo y en el que le dicen, esto lo tiene que cambiar estas cosas. Claro, los motivos por el que se alejaron. Claro. ¿Cuáles eran los motivos?
O sea, ¿qué es lo que le cuestionó el arzobispado a...? Que eso está en el segundo comunicado. ¿Vos querés que empecemos por ahí? Bueno. Como te quede más cómodo. Yo después de esto tengo una pregunta, pero... Ajá, bueno. Bueno, yo empezaría primero por los criterios de discernimiento. Dale. ¿No? Es como que hay 3 o 4 discernimientos que se aplican en casi todos estos casos, en los que se trata de determinar si algo viene de Dios o no viene de Dios. El primero, seguramente, ustedes también se van a acordar, Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Entonces, claro. La iglesia es muy prudente con estas cosas, y es lo que debe ser. Sí. Se toma su tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque dice, bueno, hay que ver si realmente se han sanado, hay que ver si no hay una sugestión de por medio, hay que ver si la gente que dice que han sido sanadas después sufren una conversión, un cambio de vida. Claro. ¿No? O sea, hay que ver si van más a misa, si empiezan a vivenciar la fe de otra manera, ¿no? Porque ese es como un criterio de que hay verdad en esas cosas, ¿no? Claro, ¿qué resultados tiene esto? Claro, por ejemplo, que haya muchos sacerdotes confesando, que pidan la confesión, porque convengamos que la confesión no es un sacramento que esté muy de moda, entonces... No, están más de moda los psicólogos, con respeto de los psicólogos, ¿no? pero sí. Claro, y entonces, bueno, uno de esos frutos justamente es que se pide la confesión, como pasa en muchos santuarios del mundo también, ¿no? Estos Medjugorje y todos los santuarios que hay en el mundo, ¿no? Entonces, ver si esa sanación física se corresponde también con una transformación espiritual. Ese es uno de los criterios. Si buscan más a Dios y si aman más al prójimo. Criterio número 1. Criterio número 2, Hechos 5, 38, 39. Podríamos titular, no hagamos nada, dejemos que pase el tiempo. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, va a caer por sí solo, digamos. Como el segundo criterio, ¿no? Porque Dios en el tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo, manifiesta la verdad de los carismas, ¿no? De esos dones. Claro. Entonces, si permanecen, es porque son de Dios, ¿no? Exacto. Pero a veces, bueno, se toma su tiempo, como vos dijiste, ¿no? También, si es una vida de testimonio, ¿no? Si vive la fe con sencillez, con humildad, si hay una vida sacramental, todas esas cosas se miran, ¿no? Cómo es la participación, cómo es la oración, ¿no? Rezar el rosario también es como una de las cosas que se miran, esas cosas. Ese es el segundo criterio, es como dejar pasar que pase el tiempo. ¿Ustedes opinen sobre el criterio? ¿Pueden estar de acuerdo o no? No, después lo escuchan. Y después, el tercer criterio es Lucas 10:16, cuando dice que tiene que ver con esto de la obediencia a la jerarquía de la iglesia. Cuando Jesús le dice, miren, que lo escucha a ustedes, me escucha a mí. Entonces la iglesia, cuando mira algo que puede ser carisma de Dios, tiene como la potestad, por el poder, por decir así, de discernir y decir es o no es. Claro. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora a nivel Vaticano con las nuevas normas sobre las supuestas apariciones de la Virgen y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que la iglesia tiene como la potestad de ir ordenando, sugiriendo, diciendo, cambien esto, miren aquella otra cosa, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Y también después, por supuesto, los sacerdotes seguramente mirarán cómo es la vida de Leda, ¿no? Cómo se expresa, las cosas que dice. Inclusive se hacen estudios psicológicos las personas, ¿no es cierto? Eso inclusive pasó con los pastorcitos de Fátima y todo. Hay un estudio psicológico porque, digamos, si bien el psicólogo y el sacerdote trabajan en planos distintos, pero hay que ver también si es una persona psicológicamente equilibrada, normal. Ojo, ¿no? Porque hay personas que justamente tienen un desequilibrio y manifiestan tener visiones, apariciones, eso. Está muy bueno lo que dice. Porque claro, una cosa es que vos creas que tenés un... Claro. ¿No? Otra cosa es... No, en eso la iglesia es muy minuciosa y ataca por todos los medios, la parte física, la parte psíquica, psiquiátrica. Sí, pues es que yo escuchaba
que respecto a estas cosas a veces es como que Dios interviene y empieza dando muchos buenos frutos, pero después es como que el diablo se mete, ¿no? y le arruina el pastel, por decirlo así, y terminan en cualquier otra cosa. Y ahí está, digamos, si realmente esa gente no tiene fe, termina teniendo fe en sí mismo, nunca atribuyendo esos dones a Dios, sino a sí mismo, y por más que haya empezado bien, el demonio, digamos, Y hace su aparte, trabajo. en ese momento le tenés que abrir, y siempre tenés que tener las puertas abiertas para alguien muy importante para nosotros, que es el Espíritu Santo. Totalmente, claro. Vos sabés que, bueno, ¿qué pasó? Pasó el año, acompañamiento, discernimiento, el arzobispo llama a los distintos sacerdotes que fueron acompañando esto, habrá preguntado por todas estas cosas, qué es lo que vieron, qué sé yo, y bueno, saca un segundo comunicado, ¿no? en el que dan una resolución sobre el caso, por decir así, que no fue definitivo, sino que dio ciertas pautas a seguir aplicando como el tercer criterio de decir, bueno, la iglesia te manda esto. Claro, claro. Entonces, en el nuevo comunicado se resaltaron los signos positivos, es decir, que mucha gente que se confesaba, ¿no? Que aparecía sanaciones físicas, sanaciones espirituales, ¿no? Pero también dijeron que habían ciertos elementos que debían ser purificados, ¿no? Y que hasta tanto no se avanzase en esto de cambiar estas cositas y cumplir las indicaciones que se le fueron dadas, por prudencia, así decía el comunicado, el arzobispado suspendía las actividades pastorales realizadas en nombre de la Iglesia Católica, porque se hacían ya en nombre de la Iglesia Católica, por el grupo Soplo de Dios Viviente. Si ellos la hacían, era exclusiva responsabilidad del grupo. Claro. También le pidieron que no anuncie que realizaría imposición de manos, Ese tema, ¿no? claro. Porque la imposición de manos expresamente es como que la Iglesia siempre la reservó para transmitir el Espíritu Santo en las ordenaciones sacerdotales, Claro, por ejemplo. claro. Después le decía que era de exclusiva responsabilidad, decía el comunicado, del ERA o del grupo, que todas las declaraciones que ellos hagan en los medios era responsabilidad de ellos, que no representaban el sentir de la Iglesia Católica. También hubo un temita ahí no sé si escucharon, de que ella dijo en algún momento, no sé cuándo, que el cáncer era como se producía por una falta de perdón, me parece, o algo así, ¿no? Algo así dijo, y ahí entró en conflicto con el Colegio Médico de Rosario, tengo entendido, ¿no es cierto? Y obviamente son declaraciones absolutamente temerarias, ¿no? Realmente sorprendieron. Claro, porque Claro, y tengo una crítica que se estaba tomando ya atribuciones que... Claro, que además pasaron otras cositas, por ejemplo, el tema fue que no sé cómo hubo un empresario que al ver que reunía multitudes, porque realmente ya eran multitudinarias, sí. Y ver que cantaba bien Leda, canta lindo, sí, dentro de todo canta muy lindo, entonces la tentó con hacer, ¿por qué no hacían para mantener el grupo y seguir el apostolado, qué sé yo, conciertos donde ella cantara? Claro. Y ella firmó un contrato con este hombre. Y ahí, Por el tema dinero. de la sanación, ¿estaba en un segundo plano o también en los conciertos? No, era como un primer plano los conciertos, digamos, Bueno. como para decir, bueno, estamos evangelizando, estamos haciendo que la gente se centre en Dios, que esa era, digamos, la charla Ahí que era hizo como ahí. se representaría, ¿cómo se diría? ¿Qué sería ella? ¿Una pecadora? ¿Evangelizadora? Lo que pasa que sí, era un poco de eso también, pero más que nada, claro, en estas cosas se ve mucho la humildad, ¿no? O sea, quien tiene dones y carismas del Espíritu Santo, normalmente siempre trata de pasar medio desapercibido, ¿no? Y bueno, y acá se veía como que no, era como que estaba pesando un poco más la fama. Si uno repasa brevemente la historia de Madre Teresa de Calcuta, también se le acercó muchísima gente buscando hacer dinero a través de ella. Y Madre Teresa de Calcuta no solamente no accedió, sino que lo que puede haber recibido lo ponía en su obra, ¿no es cierto? Es decir,
siempre la obra de ella, que es una obra de caridad, de amor, estaba por delante de cualquier cosa. Ahora, si eso se subvierte, que a lo mejor, a ver, estoy emitiendo un juicio, me hago cargo, muy particular, a lo mejor Leda empieza bien, a lo mejor todo esto es genuino, pero si se dejó tentar por las sirenas, las voces de sirenas, las voces del mundo, ¿no es cierto?, de hacer dinero, se le cambian los valores, o se le subvierten los valores, lo que era primero claro. pasa a ser segundo y Exacto. viceversa, obviamente que deja de ser de Dios. Claro. Entonces como que Dios lo deja, digamos, supeditada a las leyes del hombre. Claro, incluso Leda aceptó ir a cantar a un circo, también fue muy criticada por eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, algunas opiniones, ya como para ir cerrando el tema, Sí. por el tiempo. Estamos La gente dice, por ejemplo, bueno, en realidad acá lo que hay que hacer es discernir y no tanto condenar, decía alguien. Otro decía, roguemos para que si es de Dios, ella pueda reencauzar todas estas cosas y seguir aceptando con docilidad las indicaciones que le da la Iglesia y pueda seguir haciendo el bien, ¿no? Otro criticaba, yo vi el video ese, comparto un poco lo que decía este hombre, dice, he visto un video donde Leda da la Sagrada Comunión como si estuviera repartiendo caramelos. Y es cierto, cuando vi el video a mí no me cayó como muy bien. No, yo claro. digo, ¿para qué se pone ella a repartir eso? Si están los sacerdotes, o sea, que reparten los sacerdotes. Sí, bueno, pero es una cosa mía, capaz que yo estoy... No, bueno, pero habiendo sacerdotes pienso. Otro decía, mire, la presentación en el circo me pareció un poco serio, otro decía que está lucrando, ahora está cobrando por resultados, debería ser más humilde, no exponerse, no buscar los medios. Otro decía, si es de Dios lo debería ser gratis. Otra decía, bueno, lo que pasa es que todo, como esto es misterioso, todo lo que es misterioso es atrasado, criticado. Bueno, en fin, creo que hemos dado un pantallazo de estos, de los criterios, de las opiniones, de lo que hizo el Arzobispado de Rosario. Me parece que puede ser interesante para charlarlo. Sí, yo, uno seguía, digamos, por aquellas apariciones o manifestaciones divinas que han sido aprobadas por la Iglesia, digamos. Fátima, Guadalupe, Lourdes. Entonces que se apareció a gente muy sencilla, muy humilde, niños, y en el caso de Juan Diego era grande, digamos, pero era absolutamente sencillo, de una humildad que llamaba la atención, ¿no? Y en todos, la Virgen en todos los casos le pide obediencia a la Iglesia, obediencia a los superiores, ¿no es cierto? Los niñitos de Fátima a su párroco, Juan Diego al obispo de él, es decir, la Virgen siempre pide que se contacten con ellos, no es que hagan algo paralelo. Y muchos sacerdotes no entendían, muchos sacerdotes, digamos, se negaban a aceptar eso. Estamos hablando de estas apariciones, ¿no es cierto? Hasta que, digamos, pero los chicos salían con una humildad, que llamaba la atención, y terminaban, como quien dice, triunfando, o triunfó Dios, nuestro peso de las adversidades. Ahora, si esta persona, no la estoy condenando ni mucho menos porque no soy nadie, si esta persona no acata lo que le dicen sus superiores, la Iglesia hace lo que ella quiere, no es un buen indicio. Bien. Por supuesto que puede corregirse y hacer las cosas como correctas. No, mi opinión es que hay que tener mucho cuidado ya siendo una persona, porque es como decían, capaz que uno cree esto de ser sanador, de imposición de manos, pero yo creo que uno se puede dar cuenta cuando es algo para bien, está, como siempre digo, el Espíritu Santo. Y se puede ver, uno puede ver, hay diferentes opiniones, pero uno a la simple vista puede ver si está el Espíritu Santo o no. Y una pregunta que es para que la gente, a ver si la puede responder en los comentarios, que el gobierno, los políticos de Rosario, ¿qué apoyo le dan o qué opinan de esto? Interesante. Bueno, la pregunta es para ustedes. Sí, y todo esto pensamos que es para la mayor gloria de Dios. Si es para la mayor gloria de Leda, ¿cierto? Bueno, es nuestra opinión. ¿No es cierto? Es como para seguir de muy cerca el caso porque nos toca. Así que bueno, para seguir atentos, siguiéndolo, escuchando y siempre siguiendo lo que la Iglesia dice al respecto. Bueno,
Muchas gracias por este nuevo café y esperamos Gracias sus a vos, comentarios. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo café. No, Porque me quedé sin café.